simulaciones internas y ocasionalmente realiza una acción motora y ahí tiene entonces una baja nivel de conciencia y de repente cambia bastante. O en el tenis algo interno. Y particularmente interesante, según lo que predice este modelo, es que durante el sueño, donde hay completo desacople de interacción, o no, casi completo desacople, el nivel de conciencia debería bajar. Entonces, algunos corolarios de esta idea, ¿cierto? De que la conciencia es una experiencia subjetiva, que la experiencia subjetiva emerge de la transición entre dos grandes clases de estados del cerebro que son disjuntos y que compiten por recursos. La velocidad de transición entre estos dos estados está asociada a la intensidad de nuestra conciencia. Entonces, en los sueños no hay conciencia. Eso sería un corolario de la conciencia. En los sueños tenemos emociones, vemos, escuchamos, nos movemos, pero no hay conciencia. Evalúenlo cada uno de ustedes su propia experiencia. Excepto aquí puse los sueños lúcidos porque siempre preguntan qué pasa con los sueños lúcidos. No sabemos, pero en el sueño regular no hay. O si uno lo pone bajo anestesia, cero conciencia. Si uno le pega un palo a la cabeza, también. ¿Sí? Si uno está mucho tiempo enfrascado en una tarea, su nivel de conciencia baja. Si está imaginando estar en la luna un periodo largo de tiempo, también baja su conciencia. Y así, entonces, lo que dice es que de alguna manera es algo gradual. La conciencia no es algo que está o no está, sino que tiene, como cualquier experiencia subjetiva, tiene intensidades. Y estas intensidades dependen de las transiciones entre los estados. Como esta es una propiedad que es similar en otros animales, porque la estructura es parecida, no hay ninguna razón por la cual pensar que el resto de los animales no tienen conciencia, sino que la tendrían en la medida de que tienen que resolver el problema de imaginar un mundo, que eso requiere corteza y obviamente mientras más corteza mejor nuestro modelo. Y en ese sentido, ¿cierto? Desde hace bastantes años, ¿cierto? La declaración de Cambridge, ¿cierto? Sugirió un acuerdo de que efectivamente los animales tienen conciencia, así que al menos parece ser un consenso importante entre la neurociencia, ¿cierto? Los animales tienen conciencia, que es la parte relevante de ese texto. Dale la próxima. Por supuesto, como toda experiencia subjetiva, esto emerge luego que el sistema opera, no antes, ¿cierto? Por lo tanto, la actividad mental que se asocia a esto, igual me quedan dos diapositivas. Ocurre con posterioridad a la actividad mental. Y por último, cuando uno empieza a examinar algunas enfermedades mentales, uno puede ajustar los rasgos, las características de estas enfermedades mentales con offset, con variaciones de este eje y explicar quizás en parte qué es lo que pasa en esta enfermedad. Muy bien. Con esto termino, espero haber provocado al menos una reflexión. Para mí fue extremadamente importante el haber trabajado con Francisco Varela y Humberto Maturana. No tengo ninguna duda de que influyeron permanentemente en todas mis líneas de investigación. Con Francisco coincidimos en Frankfurt en cierto tipo de propuestas y la idea de que el cerebro genera su propio modelo del mundo es algo recogido también de ellos, que creo que ayudaron a dar origen a esta propuesta, ¿cierto? Por supuesto hay que darle las gracias a la gente que lo financia uno y ahí ya está la página web de los sitios donde trabajo por si acaso. Así que por eso le agradezco su atención, su conciencia. Así que gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos ahora a las preguntas.
Pero bueno, no es necesario, no para ello. Quería, en primer lugar, si puede clarificar un poco más qué entiende por conciencia, ya que en la literatura hay amplia literatura que simplemente equipara conciencia con experiencia subjetiva. Por ejemplo, las principales teorías de la conciencia, como la teoría de información integrada, el Global Workspace, la Recurrent Theory, etc., por lo menos parten de esa definición y luego la operacionalizan en términos funcionales, etc. Pero si puede clarificar esa distinción que hizo entre ese punto que hizo que la conciencia sería un tipo de experiencia subjetiva y no simplemente experiencia subjetiva, ya que incluso distinguió entre sentir emociones y sentir dolor y conciencia. Entonces, si pudiera clarificar qué entiende por conciencia. Y lo segundo que está asociado a eso es la hipótesis principal, que es que la conciencia emerge la transición del modo de funcionamiento de simulación mental interna y el acoplamiento estructural, que me imagino que ganaría más plausibilidad entendiendo mejor la noción de conciencia, porque si simplemente entendemos conciencia como la experiencia subjetiva, parece ser difícil esa hipótesis, porque es bastante intuitivo pensar de que, no sé, en un estado de flow, por ejemplo, donde una persona está totalmente inmersa haciendo algo, por ejemplo un deporte, y está totalmente afuera interactuando, normalmente eso se entiende como que está súper consciente. Y también si una persona está mucho rato, digamos, para adentro, pero se mantiene atenta, por ejemplo, haciendo un escáner corporal interoceptivo o propioceptivo, también se considera que eso es conciencia y no que va a disminuir. Y ahí uno pensaría que tiene que ver más con mantener la atención y no caer, digamos, en quedarse dormido, más que en transitar de adentro por fuera y viceversa. Gracias. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Primero, el ITT de Tononi en realidad no es una teoría de la conciencia, es una descripción de qué cosas debería tener un sistema para que pudiera tener conciencia. No hace tanto referencia a la experiencia subjetiva. En el caso de Global Workspace Theory, la idea es que hay una parte del cerebro que cuando se copia algo ahí, eso hace conciencia. Es distinto, en ese sentido coincide en que la actividad de esa parte del cerebro, que todavía nadie ha encontrado, genera un estado subjetivo que llamamos conciencia. Entonces, otras definiciones creo que yo apuntan más a la idea de experiencia subjetiva, pero creo que hay relativamente acuerdo en qué es una experiencia subjetiva, porque, por ejemplo, el dolor por antonomasia es definido como experiencia subjetiva. Entonces, es lo que me pasa, me duele. Eso es una experiencia subjetiva. Veo ahí alguna, es una experiencia, ¿sí? Yo lo reporto, pero tú no ves, pero es lo que me está pasando a mí. Estoy enojado, ¿cierto? Es una experiencia subjetiva. No hay ninguna razón para pensar que la conciencia no es una otra experiencia subjetiva. Es una experiencia subjetiva. Es de otra naturaleza, ¿sí? Pero el dolor como experiencia subjetiva requiere y está asociada a la operación de cierto circuito que genera ese dolor. Uno podría no tener corteza visual primaria y todavía tener dolor. La corteza visual primaria no es necesaria para que emerja la experiencia subjetiva de dolor. Entonces, si la experiencia subjetiva es algo generado por algún circuito, parece razonable explorar qué proceso mental está dando origen a esa experiencia subjetiva. Las experiencias subjetivas, además, tienen distintas intensidades. También, en cualquier experiencia subjetiva que uno piense, también tienen intensidad. Puede haber mucho dolor o poco dolor. La conciencia, como algo es todo o nada, no es consistente con lo que sabemos sobre los mecanismos neurológicos que dan origen a otras experiencias subjetivas. Por lo tanto, conceptualmente uno debiera considerar más bien que efectivamente tiene que dar cuenta de una graduación. Ahora, alguien que está jugando tenis, claro, yo lo puse ahí como ejemplo, pero probablemente no es que pase todo el tiempo resolviendo un problema sensorimotor, también
y tú le dices, oye, ese cambio de conducta refleja una baja conciencia porque está en otro lado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la conciencia es una experiencia subjetiva de estar adentro y afuera todo el rato, distinguiendo, y esta es la ventaja biológica. Esa experiencia me ayuda a entender cuándo y a diferenciar esto de esto. Necesito hacerlo, necesito resolverlo. La experiencia subjetiva de la conciencia me da una solución para distinguir entre estas dos cosas. Porque si las mezclo, estoy en Diego, cuando tú haces esto, como la variable mu en la que derivas tiene dos ejes. El eje de arriba es simulation, de abajo es environment tuning. Pero típicamente, si pensáis como en Margulis y todos los que hacen esto en las redes intrínsecas cerebrales, la default network está anticorrelacionada con la red ejecutiva central. Entonces, cuando uno activa la default node, cuando está ahí el ejecutivo y las dos las mezclas, las metiste dentro de simulation. Y además, está este triangulito como el triángulo típico que hacen que se ve perturbado en esquizofrenia, en espectro y todo esto, donde hay un gradiente entre lo sensorial, lo default network y lo ejecutivo. Pero tú estás relacionando eso solo en una dimensión. La pregunta es como, ¿por qué juntaste dos redes anticorrelacionadas en una sola? Y si crees que tu propuesta tiene como más poder explicativo respecto como a la tradicional que se ha usado en la eso. Sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, esto que yo llamé red por acción, que es un concepto que recientemente está publicado, es consistente con muchas otras redes, ¿cierto? O también llamadas redes atencionales, o redes ejecutivas, etc. Hay alta coincidencia entre estas redes. Por eso que Reich propuso juntar estas redes y llamarlas por action movement. Entonces, en ese sentido, no es parte relevante de identificar las redes, pero dado el hecho de que hay una propuesta muy clara de estas dos redes anticorrelacionales, lo uso como ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser esa red, porque nuestra propuesta no define redes, simplemente dice que hay al menos dos modos muy claros de operar. ¿Qué red está involucrada en uno que en otro? Probablemente habrá que explorarlo más, pero el concepto sigue siendo el mismo. Mi pregunta tiene que ver con si en tu modelo tú consideras el concepto de agencia como aquello que gobierna este tránsito y no solamente lo atestigua. Y en ese sentido, cómo la velocidad de cambio entre estas dos polaridades podría estar reflejando de alguna manera la actividad de ese agente, puede ser un reflejo eficaz para medir cuánta conciencia, pero no nos indica con función ese agente ni qué es. Sí, no, efectivamente no explica cómo funciona la gente, pero el cerebro tiene un agente que yo creo que la mayor parte del tiempo es la que está generando nuestra conducta. Yo por muchísimos años he trabajado en percepción activa. La visión es algo que uno hace, no algo que le pasa. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están moviendo sus ojos 3 o 4 veces por segundo. Es el cerebro el que determina cuándo se mueve el ojo, dónde se va a mover. Y por lo tanto, hay un agente de cambio sensorial. ¿Sí? La sensorialidad es un acto motor. Y en ese sentido hay que involucrar a un agente. Sin embargo, también los organismos son capaces de responder a cambios del medio ambiente que no son productos de la agencia. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto hay de agencia y cuánto hay de reactivo? Yo creo que hay mucho más de agencia que reactivo, pero los mecanismos neuronales que generan esta agente no son necesariamente parte del... Pero si la gente decide poner más atención al medio, tiene que cambiar qué redes están involucradas. Entonces, ahí hay muy interesante, pero queda para otra pregunta.
Bueno, pero perfecto. Muy interesante porque tiene eso que tiene las buenas ideas, ¿no? Que es simple y también se puede medir, me gustó mucho la respuesta. Y mientras tú comentabas, yo recordaba más bien de la red ejecutiva. No había leído el paper de nuevo, pero déjame con mi idea esta de la red ejecutiva que está anti-correlacionada con la respuesta de efecto habitualmente. Y me acordé de un paper que leí hace un tiempo atrás de Roger Pitt, que para ver si estaba equivocado, ¿no? Y efectivamente, en que encontró que cuando tú estás produciendo ideas creativas, curiosamente se acoplan estas dos redes. Es decir, rompen esa antifase o anticorrelación y se acoplan. Entonces, pensaba en tu idea, ¿cierto? Que tiene como intención justamente que en el ente, donde aparece como la conciencia, como que dice el objetivo, lo que no hacer en estos otros casos. Incluso te agrego otro dato. Analizando datos de fuente, cuando una persona está enseñando, por ejemplo, datos que pasa lo mismo con la velocidad creativa. Estas redes parecen como acoplarse, es decir, la persona cuando está como pensando en lo que está diciendo, o sea, mejor, pero al mismo tiempo atento de alguna manera sin perder conexión. ¿Cómo eso pudiera calzar con tu propuesta? Sí, me compleja la pregunta porque una de las cosas que no sabemos es cuál es la velocidad de transición entre estos dos estados. Entonces, ese paper y muchos otros utilizan resonancia magnética funcional para medir estas redes, que tiene un curso temporal lamentablemente todavía lento. Entonces, si estas transiciones ocurren dentro de ese marco temporal, tú ves que están correlacionadas cuando no lo están. Entonces, esa sería una explicación, pero la mayoría de los trabajos que yo he visto asociados a la creatividad le ponen el peso al default mode. Es decir, la creatividad está asociada a este estado de simulación interna y tiene sentido. Sin embargo, lo que uno ve también es que incluso las simulaciones capturan actividad motora. Muy extraño, ¿cierto? Es decir, cuando uno simula un acto motor, incluso la corteza motora tiene una actividad muy parecida al acto motor. Esto se ha explotado mucho en las interfaces cerebro-máquina que han permitido a personas con esclerosis múltiple escribir. Justamente explotan eso. Entonces, no sabemos cuánto es la velocidad de estas transiciones, pero yo creo que debe ser súper rápido. Porque uno puede saltar de una a otra instantáneamente casi. Sería bueno óptimamente ser capaz de medir estas dos de alguna manera en forma dinámica en tareas que me obliguen a esto. Lo único que uno no tiene acceso a la experiencia subjetiva, que es el gran problema de los estudios de conciencia. Y cuando la persona reporta, ya pasó la vieja, digamos, ya. Yo quería preguntarte ¿qué rol jugaría, por ejemplo, los entrenamientos atencionales? Poder ir trabajando y profundizando en los estados de presencia, en estos estados, como el poder estar en divagación mental, pero con un nivel de presencia elevado y también así en la ejecución de una tarea muy presente en esa ejecución. ¿Cómo cambiaría este entrenamiento? ¿Qué afectaría? Sí, bastante interesante, no lo sé, ¿no? La respuesta corta. Porque a propósito de Francisco Varela, él estudió por mucho tiempo, ¿cierto?, estos estados de conciencia en prácticamente budistas, ¿cierto? Que justamente pareciera, ¿cierto?, que por un lado tenían red atencionales intensamente encendida, pero al mismo tiempo describían un estado de conciencia alto, ¿no? Habría que repetir esos estudios ahora mirando si durante ese tiempo hay transiciones o no. Pero ojalá que alguien se interese en explorar estas cosas para ver si esto tiene alguna alma o no. Gracias, doctor. Hola, gracias por la exposición. Yo lo que decía sobre las experiencias imaginadas, me acordaba por un lado de Milko, y eso
sin otro. Eso es primero. Por otro lado, en el aprendizaje de destreza, skills, que por ejemplo destreza per se con todas, por ejemplo cuando un instructor de canción le dice que recién imaginas hacer con un niño. Y ahí, último punto, se suele decir que las destrezas son del cuerpo y las habilidades de la mente, cosa que está un poco obsoleta hoy. ¿Y cómo ves tú la relevancia de esta imaginación en lo que serían las habilidades mentales? No de aprender un movimiento, sino que, por ejemplo, en el campo de la matemática. Gracias por la pregunta. Con respecto a la pregunta, si uno puede usar o explotar la red por defecto que aumenta la mejoría en alguna clase de terapia. Hay precedentes de que eso puede ocurrir. Digamos, una de las cosas más conocidas es manipulación que hizo Ramachandran, un neurólogo estadounidense, que tenía un paciente que no tenía un brazo pero le dolía la mano. Y colocó un espejo donde él veía su mano que ya no tenía, le pidió que enterrara las uñas y luego abriera las manos y el dolor desapareció. Entonces, su imaginación, su mente, capturó su mano izquierda que no tiene abriéndose y terminando el dolor. Y efectivamente uno puede terapéuticamente pilotar eso. También parece que esta asociación entre creatividad y modo por defecto lo que hace es fomenta el tiempo en que el cerebro puede efectivamente considerar distintos escenarios, que es lo que hace, ¿cierto? Cuando uno está en este proceso de reflexión, lo que uno hace es construye escenarios distintos. La experiencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya voy a ir acá, qué sé yo. Curiosamente, esta habilidad está siendo reestudiada. Hay muchos trabajos muy recientes en el fenómeno que se llama afantasia. Es muy interesante literatura. Aparentemente hay personas que no pueden, que reportan que no imaginan, lo cual encuentra sentido con esta idea donde el cerebro tiene que sí o sí simular. Entonces, el debate de la fantasia hoy es si es que o no imaginan o simplemente no pueden, no recuerdan o no son conscientes que son que imaginan. Un debate muy interesante, no sé por qué explotó la literatura en el último tiempo, pero entonces el uso de la imaginación como recrear estados tiene distintas aproximaciones terapéuticas, así que yo creo que sí, efectivamente habría que usarla. No necesariamente sabiendo lo que pasa aquí tampoco. Vamos con la última pregunta. Buenos días, gracias por compartir. Tengo un par de dudas. Lo primero es que cuando usted habla de simulación, de red de simulación, y habla de la red por defecto, pareciera que no hay diferencia entre el mind wandering, o sea, el divagar, y el hecho voluntario que yo me imagine una cara o me imagine una pelota. O sea, en ambos casos puede haber una simulación, pero la presencia, llamémosle así, es distinta. Entonces, pero no he visto esa diferencia cuando usted habla de simulación, pero sí lo vi en las conclusiones donde usted dice que el sueño es distinto del sueño lúcido. Entonces, mi pregunta va, ¿hasta qué punto la red por defecto o esa simulación es como una bolsa donde entra todo lo que uno puede representarse, tenga o no tenga, digamos, presencia? Y ya, esa pregunta. Bien, gracias. No, efectivamente, al menos para esta presentación he puesto todo en la misma caja. Es decir, cuando el cerebro se desacopla, puede hacer todo de manera completamente desacoplada por la interacción con el medio, que incluye una gran variedad de procesos cognitivos. Memorizar, tomar decisiones, imaginar, mind wandering, etc. Todo esto no son exactamente los mismos procesos, pero todos son procesos endógenos, es decir, procesos
están ocurriendo con una dinámica interna independiente de la interacción con el medio. Entonces, no he intentado diferenciar estos procesos, pero todo proceso endógeno, es decir, todo proceso que es un proceso que ocurre desacoplado, es parte de esta red por defecto, para llamarla de alguna manera. Yo usaba esto como ejemplo, pero después puedo tener otro nombre más apropiado. Pero es básicamente la diferencia entre un énfasis en procesos endógenos y el acoplamiento. Bueno, queremos agradecer también al profesor y tal vez a los profesores que el profesor Manuel, a Liliana, a nuestra Vega, todos que se acerquen para tomarnos una foto, ¿ya? Para oficiar, por eso la raza también, para tomar una foto. Lo invitamos también a compartir un coffee break ahí arriba, por favor. Profesor, le diría también los conferencistas del día de hoy, aprovechando. Hay cafecito, hay galletas.